Venimos, junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a presentar algunos aspectos generales y particulares sobre el decreto publicado en el día de hoy, que básicamente consiste en una ampliación de los alcances y una simplificación también del programa de apoyo al trabajo y la producción, el programa ATP, como lo hemos denominado. Contiene básicamente algunas modificaciones importantes. Comento en primer lugar lo que tiene que ver con el pago de salario complementario. Ustedes recuerdan que el 1 de abril habíamos anunciado este programa ATP, que tenía un conjunto de beneficios vinculados a REP y salario complementario, con un tope equivalente al salario mínimo vital y móvil. En ese momento estábamos pensando justamente en un paquete de ayuda para una cuarentena que se prolongaba por un término de 10 días y podía incluso ampliarse a unos 20-25 días. La realidad es que estamos con una cuarentena que, además de los 11 días del mes de marzo, va a abarcar prácticamente todo el mes de abril y además, dependiendo de las condiciones que establezca el Ministerio de Salud para, por supuesto, mantener el resguardo para que evite que se propague el coronavirus, es probable que parte de esa cuarentena continúe, ¿no? Estamos en una etapa más administrada de esta cuarentena. En ese sentido, hemos evaluado la necesidad de ampliar ese paquete de ayuda y a la vez hacerlo más sencillo. De modo tal que la ayuda para pago de salario se concentra exclusivamente en la herramienta del salario complementario, que lo que tiene básicamente como efecto es que el Estado Nacional va a estar pagando a través del ANSES a comienzos del mes de mayo el 50% del salario de todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por la pandemia, es decir, que han tenido una sustancial reducción de sus ventas o que directamente no han podido abrir sus puertas, como es el caso de muchas empresas. En ese caso, insisto, el Estado va a pagar la mitad del salario con un piso, que es el salario mínimo vital y móvil, y un techo, que es el equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móvil. Esto quiere decir que, para dar un ejemplo, si un trabajador percibió en el mes de febrero un salario de bolsillo de 30.000 pesos, se le va a depositar el equivalente salario mínimo vital y móvil en torno a 16.750 pesos. Si el trabajador percibió 50.000, se le van a depositar 25.000. Si percibió un monto superior, supongamos 80.000, no va a recibir 40.000, sino el máximo, que son 2 salarios mínimos, en torno a 33.750, si no me falla aproximadamente la cuenta. Y si el trabajador es un trabajador a tiempo parcial, que por ejemplo cobra 15.000 pesos, bueno, ahí cobra 15.000 pesos, que sería no puede cobrar más que el salario que percibió en el mes de febrero. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 80%, 8 de cada 10 trabajadores del sector privado, van a estar cobrando una suma que es la mitad o un poquito más de la mitad del salario que cobraron en el mes de febrero, completamente abonado en este caso por el Estado a través de la ANSES. Este es el primer elemento. Como ustedes recordarán, abrimos una inscripción a las empresas para participar de este programa ATP. La inscripción era a través de la página web de la FIP con la clave fiscal. Esto hizo que 420.000 empresas se inscribieran, que es un número muy importante, cerca del 80% de las empresas de la Argentina, 75% aproximadamente. Son las empresas que pidieron ser incorporadas en este programa ATP y que está en proceso de evaluación su incorporación. Al mismo tiempo, como recordábamos, el ATP también tiene otros beneficios. Uno es la postergación del pago de los aportes y contribuciones patronales, que se va a hacer efectivo, y también en algunos casos, sobre todo, hemos determinado ahí que en los sectores que han tenido una afectación grande y que además es una afectación que va a durar en el tiempo. Hablemos del sector turístico, hotelería, parte de la gastronomía, cultura, salud. Hay muchas actividades que les va a costar un tiempo largo recuperarse. Piensen ustedes hasta que vuelva a haber turismo, vuelva a haber movimiento de gente, se llenen de vuelta los hoteles,
Bueno, son todas actividades, la cultura, los teatros, que seguramente van a tener un tiempo más largo de recuperación, y ahí está previsto focalizar esta ayuda de la reducción del 95% de los pagos de las contribuciones patronales. En tercer lugar, lo que ha implementado este DNU es un aumento del seguro de desempleo, que ahora va a alcanzar hasta los 10.000 pesos. Y el último punto que me gustaría mencionar, antes de darle la palabra a Claudio Moroni, es el impacto que tiene esta nueva herramienta que estamos generando, que es un crédito a tasa cero para monotributistas y para trabajadores autónomos. Ustedes recordarán, empezamos nuestro paquete de ayuda básicamente focalizado en los sectores informales, de trabajo informal, beneficiarios de planes sociales, ayuda alimentaria. Arrancamos rápidamente con crédito a las empresas para pago de sueldos y capital de trabajo, y incorporamos incluso en el IFE monotributistas de las categorías A y B. Lo que buscamos ahora es generar una nueva herramienta que atiende este sector tan importante en nuestro país, con una herramienta particular que es un crédito a tasa cero, que se va a desembolsar por un monto que equivale a 3 veces el equivalente a la facturación mensual del tope de cada categoría, con un máximo de 150.000 pesos por monotributista o autónomo, a pagar en 3 cuotas iguales y consecutivas, y esto lo van a entregar los bancos, es decir, cada monotributista se va a tener que, la semana que viene, entrar al sitio de la AFIP con su clave fiscal y ahí ver si efectivamente está calificado para recibir este crédito, y a posteriori lo que ocurre es que se le entrega esta financiación a aquellos que efectivamente estén calificados, que no entren en algún criterio de exclusión, y el monotributista o el autónomo va a comenzar a pagar, a devolver ese crédito en el mes de octubre en 12 cuotas sin interés. El costo financiero de esta transacción lo va a cubrir completamente el Estado Nacional a través del FONDEP, que es un fondo de desarrollo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que va a subsidiar el 100% de la tasa de interés de estos créditos que van a estar regulados por el Banco Central, y donde se va justamente a precalificar a las personas para que los bancos ya tengan claro a quién está dirigida esta financiación. Y al mismo tiempo, además del subsidio de tasa, también estamos aportando el Fondo de Garantías, el FOGAR, de modo tal que los bancos no están obligados a hacer un análisis de riesgo crediticio, ya tienen la garantía, o sea, el Estado le está saliendo de garante a cada monotributista y cada autónomo que quiera y esté en condiciones de acceder a esta financiación. Y por último, hacer un pequeño repaso. Este paquete de ayuda tiene una inversión pública, inversión fiscal por un monto total de 107.000 millones de pesos entre salario complementario, subsidio de tasa y las garantías para los créditos a monotributistas y autónomos. A esto se suma todas las políticas que hemos anunciado entre fines del mes de marzo y comienzos de abril, que incluyen el ingreso familiar de emergencia, el IFE, el refuerzo a UH y otras políticas anunciadas, sumando los créditos otorgados y por otorgar. Esto da un paquete total de 850.000 millones de pesos, equivalente aproximadamente a 3% del producto. Es decir, un paquete económico que entendemos es bastante potente y que tiene por objetivo fundamental preservar el trabajo, preservar la producción nacional, dejarlo lo más fortalecido posible el entramado productivo, para que justamente una vez que superemos esta crisis de esta pandemia del coronavirus, esté lo más fuerte posible el aparato productivo para iniciar rápidamente una recuperación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que quedó bastante claro con la explicación del ministro Culfas. Los objetivos se siguen manteniendo los mismos como dictamos el 332. Lo único que fuimos adaptando las herramientas en función de cómo fue evolucionando este tema de este aislamiento social preventivo obligatorio. El objetivo básico de todo sigue siendo preservar la salud de la población y al mismo tiempo ver cómo hacemos para mantener el nivel de empleo y las unidades productivas de modo tal de poder salir rápido una vez que este periodo pase. En cuanto al tema lo de seguridad social quedó muy claro, las posibilidades son ambas dos, de postergación o reducción de contribuciones.
Queda claro que lo que hemos cambiado es que esto es para todas las empresas con independencia del tamaño. En la versión anterior habíamos hecho una categorización de los beneficios y del modo de acceso en función de la cantidad de trabajadores de las empresas. Esto ya no es así. Hoy, independientemente del tamaño de trabajadores, hoy todas las empresas pueden acceder a esto y será analizada su situación con los criterios que vaya fijando el comité oportunamente. De modo tal que si alguna empresa quedó sin inscribirse en la página de la AFIP, va a estar reabierta por unos días para que se inscriba, porque ya no hay límites en cuanto al tamaño. La asignación, el salario complementario, este salario, aplica tanto como pago a cuenta de los salarios o pago a cuenta de las compensaciones no remunerativas que se hayan fijado en caso que la empresa haya acordado una suspensión del personal de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es un punto importante que queríamos aclarar. Funciona como pago a cuenta de ambas cosas. En cuanto a los créditos, claramente está explicado, incluye todas las categorías monotributistas, porque hay monotributistas de las categorías A y B que han podido acceder al ingreso familiar extraordinario, pero hay monotributistas que, por no cumplir con algunos requisitos, no accedieron, con lo cual pueden acceder también a estos créditos, de modo tal que acá no queda nadie excluido. Están todos los monotributistas y los trabajadores autónomos. Autónomos claramente es en sentido amplio, o sea, no solo los que están en el régimen previsional nacional, sino aquellas profesiones liberales que estén incluidas en las cajas profesionales que suele haber en las jurisdicciones como la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la Caja de Ingenieros, etcétera. De modo tal que la concepción de autónomo es en sentido amplio. Incluye toda profesión libre, todo trabajador de profesión liberal y que no esté trabajando en relación de dependencia. Va a haber determinados requisitos que iremos fijando para ver, por supuesto, esto es en aquel caso que sea afectado. Aquel que ha seguido trabajando, facturando adecuadamente, no requiere asistencia del Estado. De modo tal que el grado de afectación es una condición general, tanto para las empresas como para los monotributistas y los autónomos para acceder a los créditos. Creo que no hay muchas más aclaraciones que hacer, así que me parece que esperamos las preguntas de ustedes y eso nos va a ayudar a aclarar las cosas. Muchas gracias. Ministros, buenas tardes. Marcelo Peláez, de Canal 13 y Todo Noticias. ¿Qué nivel de caída de ventas, si hay algún porcentaje en particular ya predeterminado, tendrán que demostrar las empresas para acceder a estos créditos? Y si a partir de esta determinación van a continuar existiendo en la banca de la Argentina estos préstamos al 24% para pagar salarios, o si a partir de esta determinación ese plan caducó. Mire, estamos terminando de realizar los análisis. Ustedes saben que las empresas se anotaron en el ATP y ahí lo que hicieron fue volcar información que muestra la posibilidad de hacer comparaciones entre cómo venía el nivel de actividad previo y con posterioridad al inicio de esta crisis. Lo que vemos básicamente son muchas actividades donde ha habido una reducción sustancial, es decir, uno hasta incluso puede considerar, tomando en cuenta que la inflación interanual del mes de marzo fue el 48%, cualquier empresa que tenga una reducción nominal ya es una caída muy significativa en el nivel de ventas. Eso es lo que estamos terminando de calibrar para rápidamente, entre hoy y mañana, poder enviar a la liquidación del pago o notificar a las empresas un primer paquete, un número importante de empresas que de manera indubitable, imposible de discutir, han tenido una reducción muy sustancial. Y en segundo lugar, respecto a los créditos al 24, esos están vigentes. La idea es que esa línea de crédito, todavía creemos que hay un monto importante vinculado al pago de salarios de marzo, que se paga en abril, que todavía no ha sido desembolsado. Hablábamos más temprano con el presidente del Banco Central que nos informaba que hay 150.000 millones de pesos ya acordados de ese total, de los cuales la mitad ya está desembolsada, así que seguramente en los próximos días va a haber desembolsos muy significativos, o por lo menos eso es lo que estamos esperando, y hacia adelante va a continuar, porque hay empresas que probablemente quieran seguir utilizando para pagar el componente que tienen que pagar las empresas de los salarios, o bien las que empiezan a arrancar para financiar capital de trabajo. Buenas tardes, Nicolás Gallardo, CNN Radio, pregunta para el ministro Culfas, preferentemente. En primer lugar, preguntarle si entiende que este paquete de medidas podrá evitar el próximo mes
suspensiones, cierre, despidos de distintas pymes que señalaban las complicaciones producto de la situación de la pandemia, si esto efectivamente podrá cambiar la tónica que se viene dando en estas semanas. Y luego preguntarle acerca de cómo ha visto el aporte de los bancos. Muchas pymes remarcaban complicaciones para acceder a estos créditos a tasa del 24%, complicaciones desde cuestión de documentación hasta otras cuestiones que los bancos, según afirmaban, no cumplían. ¿Cómo han visto, cómo han calificado esa situación y se entiende que esto va a cambiar esta dinámica? Gracias. Bien, en primer lugar, dejar en claro que el objetivo de este programa ATP en esta versión más ampliada es dar certidumbre. Es decir, a las empresas, miren, a las empresas que están padeciendo las consecuencias de esta cuarentena forzada, digamos, por la expansión de la pandemia del COVID-19, a todas las empresas el Estado le va a cubrir la mitad del pago de los salarios de los trabajadores. Es una señal muy fuerte que buscamos dar, como justamente para que las empresas vean su posición hacia el futuro, digamos, puedan abordar esta crisis con mejores perspectivas y puedan ver de esta manera cómo lentamente las que ya se van habilitando puedan volver a funcionar y las que todavía no pueden volver a funcionar tengan un horizonte donde ya tienen cubierta nada más y nada menos que la mitad de su masa salarial. Con eso buscamos justamente dar señales muy claras que eviten despidos, que en todo caso restrinjan las suspensiones a lo que es estrictamente necesario, donde no se puede trabajar. Ese es el objetivo fundamental, dar una perspectiva muy clara. Respecto a la segunda pregunta, me gustaría ser ecuánime, equilibrado. Vemos los dos fenómenos. Encontramos, por un lado, la línea de créditos comenzó a funcionar, comenzó a desembolsar, digamos, tenemos ya un monto importante desembolsado. No estamos conformes con la fecha de desembolso. Nos parece que a lo mejor este desembolso, la primera semana de abril significaba una cosa, al 20 de abril es otra, sin lugar a dudas. Y sí, al mismo tiempo, digo, hemos encontrado problemas de todo tipo. Nosotros hemos abierto incluso una casilla de correo electrónico para recibir comentarios, reclamos de las empresas, pymes, hablamos con las cámaras empresarias y hemos encontrado de todo. Hemos encontrado bancos que han trabajado muy activamente, sobre todo la banca pública ha tenido un papel muy activo, y en la banca privada actitudes mixtas. Por ahí arrancaron tarde, durante muchos días les decían a las empresas que no estaba la línea disponible o todavía no, o les querían vender una línea mucho más cara. Lo que digo es, insisto, ahí también el gobierno salió con un fondo de garantías que a las empresas más chicas, empresas micro y pequeñas, le salió de garante directamente, con lo cual pensamos que tendría que haber funcionado con mucha más agilidad, pero bueno, también digamos lo otro. Arrancó la línea, ya desembolsó un monto importante y está previsto que en estos días financie aproximadamente el doble de lo que ya ha financiado, así que esperamos que esto funcione mucho mejor en los próximos días. Una cosa que quiero aclarar frente a su pregunta. La verdad es que nosotros lo que estamos tratando de evitar es que los contratos de trabajo se rompan, o sea, que se corten. En el sentido, queremos mantener tanto los contratos de trabajo como las unidades productivas. Ambas cosas son necesarias. Entonces, a veces, en algunos casos, nosotros estamos viendo que algunas actividades están negociando suspensiones por el 223 bis, y la verdad que si en el caso de que la actividad esté absolutamente parada y deban llegar a ese acuerdo, nos parece que es una solución mucho más razonable. Ustedes vean lo que está pasando en otras partes del mundo, en donde hay pérdidas de empleo masivas. Eso no está sucediendo en Argentina. O sea, estamos manteniendo la fuente de trabajo y estamos manteniendo el contrato. Hola, ministros. Juan Pablo Peralta, de la agencia Globato y SMC Noticias México. Quería saber qué incidencia tiene esto en un caso que preocupa a mucha gente que nos está viendo y que tiene que ver con los pagos segmentados que se están dando de salarios. También con los despidos, especialmente a usted, ministro Moroni. Usted decía recién que no hay, pero por ejemplo el caso de China es uno de los que se hizo más públicos, pero sigue habiendo despidos en algunas empresas, se denuncian permanentemente. Y después, por último, a que quiera responder, ¿qué va a pasar con la posibilidad de que obtengan créditos aquellos monotributistas que están en el Veraz? Discúlpeme, yo tengo algún problema de oído, pero no entendí bien algunas palabras de la primera pregunta. ¿Qué incidencia tiene estas decisiones que se van tomando, si lo están teniendo en cuenta, analizando, los pagos segmentados que se están imponiendo desde algunas empresas, de salario estoy hablando obviamente, ¿no?, a los empleados, que las empresas lo toman de manera directa, los están haciendo en cuotas? A ver, el único mecanismo de pagar compensaciones que no sean salariales es con acuerdo de la representación sindical y homologación del Ministerio de Trabajo. Toda otra práctica que se adopte es contraria a la ley.
Entonces, claramente nosotros lo que favorecemos son los procedimientos adecuados de acuerdo a las normas vigentes en la ley, que es el caso del 223 bis, donde hay una suspensión acordada, donde participa el sindicato en defensa de los trabajadores y a su vez tiene que ser homologado por la Autoridad Administrativa Laboral. Otros procedimientos que otras cosas que no se estén llevando de acuerdo con esto son ilegales. Lo que esperamos es lo que decía, todo esto nosotros hacemos todo este esfuerzo, el Estado está haciendo todo ese esfuerzo para mantener las unidades productivas y los contratos de trabajo vigentes. ¿Mm? Ahora, estamos analizando la situación de los monotributistas. En este caso, recuerde que no es un crédito, es un saldo a favor en la tarjeta de crédito directamente. No funciona como un crédito, como una carpeta de crédito. Es directamente se le pone un saldo a favor de eso, de esa parte. Y como esa parte además va a estar garantizada por el FOGAR, esa parte del crédito tiene una garantía del Estado. Ministros, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarles si especialmente el área de trabajo está trabajando en alguna definición para que, más allá de abril, en mayo, se mantengan las fuentes de empleo, negociando incluso la posibilidad de suspensiones con un ingreso diferencial en los salarios. Tengo entendido que el gremio de comercio está en este momento en esta situación. Es una cuestión en estudio y, por otro lado, cuestiones muy prácticas. Una persona que es monotributista o autónomo, ¿qué universo estima el gobierno que va a demandar este crédito? ¿Y qué hace? ¿Va a la FIP? ¿Va al banco? En los efectos prácticos, me interesa saberlo porque hay mucha gente que está muy preocupada, ministro. Gracias. En materia de suspensiones de aquellas actividades que no están trabajando, nosotros tenemos actividades donde tienen prohibido desarrollar trabajo, hemos visto algunas como el caso de Esmata, otras que están negociando, etcétera, donde se están negociando suspensiones acordadas con el sindicato y homologadas por el Ministerio de Trabajo. Nosotros entendemos que en esta situación es una herramienta útil, ¿bien? Porque preserva la fuente de trabajo, preserva el contrato de trabajo, o sea, lo peor que puede pasar es que los contratos de trabajo se rompan. Entonces, la verdad es que lo que queremos es que se preserven. Y lo que tratamos es que ahora, con esta asistencia estatal, la suma que perciba el trabajador en este periodo de suspensión sea lo más adecuada que se pueda. Entonces, por eso viene bien esta asistencia estatal, de modo tal que entre lo que pueda pagar el empleador más lo que asista el Estado, el trabajador tenga un ingreso, aún suspendido, tenga un ingreso que le permita sustentarse. El esquema de acceso los monotributistas, acceso a este crédito en tarjeta de crédito, quiero ser muy claro, no es un crédito en plata, sino que es un saldo a favor en la tarjeta de crédito. La FIP directamente va a precalificar, en base a unos criterios, a los monotributistas que tienen esto, le va a comunicar y va a estar comunicado directamente al banco. El monotributista lo único que va a tener que aclarar en su momento, cuando le llegue la comunicación de la FIP, a su domicilio electrónico frente a la FIP, es en qué banco va a tener que poner la CBU del banco donde tenga su tarjeta de crédito. De modo tal que el Estado le va a comunicar al banco que ese señor tiene garantía estatal por tal monto. Lo único que va a tener que hacer, va a tener que esperar que supongo sea en algún momento la semana que viene, que la FIP comunique, que le va a decir que está precalificado, y ahí va a tener que informar la CBU de la cuenta donde tiene la tarjeta de crédito. Estamos terminando de analizarlo. Hola, soy Martín Videgaray de Clarín. Usted mencionó que se podía llegar a reabrir el registro ATP. ¿Es para las contribuciones patronales o para todo que se puede reabrir? ¿También para el pago de salarios? Porque hoy me parece que para el pago de salarios no está cerrado. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores que ya acordaron una reducción y el sueldo? No sé, estoy pensando en la UOM, que creo que arregló un 30% de rebaja. ¿Cómo incidiría ahora, como en los casos que dio el ministro Culfas, en la nueva situación? No entendí. Por los barbijos. Que se reabre el registro ATP. No, el registro se reabre porque, a ver, en el modelo anterior, las empresas de más de 100 trabajadores iban a un programa especial.
En el diseño de este modelo ahora ya no existe más eso, hay una sola puerta de acceso que es la AFIP. Hubo empresas de más de 100 trabajadores, sobre todo, que tenían dudas si debían inscribirse o no. Ahora esto se reabre para que puedan inscribirse. En la AFIP. Se reabre mañana. Mañana se reabre, va a estar por 2 días más. Para aquellas empresas que no se enteraron o no pudieron hacerlo, mañana se pueden volver a acercar ahí o pueden hacerlo y se inscriben. No, los gremios que acordaron, mire, hasta ahora los gremios que han acordado son bastante pocos, porque hasta ahora yo conozco el de SMATA, el de WOM todavía está en proyecto, de modo tal que son acuerdos que pueden seguir siendo revisados. Es más, la realidad es que lo que hemos visto hasta ahora le hemos nosotros propuesto que fijen cláusulas de revisión periódicas relativamente rápidas, porque entendemos que la situación es cambiante. Luis Grimaldi, Canal 9, para el ministro Culfas. Son 2 preguntas, ¿puede ser? La primera es si en este contexto de pandemia y con este problema mundial, insistiendo con el tema del veraz, no se transforma hoy en una herramienta extorsiva porque los bancos siguen llamando a los domicilios, a las casas, a los lugares y eso genera mucha presión. Esa es una pregunta. Y la segunda es, teniendo en cuenta que el propio presidente en su momento se manifestó como un hombre pragmático, desarrollista que está trabajando con el día a día, y sin poder hacer futurología, por supuesto, ustedes están hablando más o menos de octubre, lo que indicaría una posibilidad de descentralizar o empezar no descentralizar, sino a flexibilizar algunas zonas donde se pueda empezar a trabajar para el Producto Interno del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, porque creo, por lo que hablé con alguien del sector pymes, no es lo mismo Florida y Lavalle que un barrio, como podría ser Boedo, por poner una comparación. ¿Están evaluando esa posibilidad para llevar un poco de tranquilidad a cuándo se va a empezar a reactivar digamos, el consumo y el trabajo en general? Sí, bueno, justamente en las últimas semanas ha habido varias decisiones administrativas del jefe de gabinete flexibilizando algunas actividades. De hecho, la última salió el fin de semana y ahí se habilitaron varias actividades. De hecho, una de las actividades que comienza a reaparecer es el comercio electrónico, que estaba acotado a unos pocos productos, ahora se amplía a muchos más. Eso se habilitó para creo que todas las provincias, salvo 2 que no lo solicitaron. Solo ahora se autoriza donde hay una solicitud de los gobiernos provinciales con protocolos sanitarios. Es una cuarentena mucho más administrada, ¿no? Es decir, empezar a ver dónde se puede flexibilizar. También, de hecho, en esta decisión administrativa aparecen algunas actividades, las ópticas, por ejemplo, que son necesarias que vuelvan a funcionar. Y en particular, en lo que nos compete como ministerio, se está habilitando, con autorización previa al Ministerio de Desarrollo Productivo, algunas industrias exportadoras y algunas industrias en general, donde estamos con un procedimiento donde básicamente vamos a analizar, junto con los gobiernos provinciales y previa intervención del Ministerio de Salud de cada provincia, justamente para garantizar las condiciones sanitarias, que haya mayor cantidad de turnos de producción para que no se junte mucha gente en las fábricas, evitar aglomeraciones de los trabajadores en el transporte público, o sea, buscar diferentes elementos para que con determinadas condiciones la actividad económica gradualmente vaya poniéndose en marcha. Y por supuesto, ahí con que cada gobierno provincial tengan claro en qué regiones esto es más factible, en cuáles conviene mantener restricciones adicionales y que utilicen ellos el poder de fiscalización que tienen para que efectivamente no haya riesgos de que esto acelere los contagios. Bueno, ahí hay que ver también mucho el movimiento del transporte público. Es un tema que estamos permanentemente conversándolo, donde básicamente el Ministerio de Salud es el que tiene la principal palabra, porque ellos son los que van evaluando qué flexibilización puede tener impacto y cuál no la tiene o la tiene de manera mucho más controlada. Sí, bueno, entonces en términos generales hemos tomado varias medidas, ¿no?, respecto al funcionamiento en general de la economía y las presiones sobre los hogares y empresas. Por ejemplo, el presidente ha firmado un DNU donde estableció la suspensión en los cortes de servicios públicos para aquellos que tengan, por lo menos que no acumulen más de 3 facturas impagas. También el congelamiento de alquileres. Hay una gran cantidad de medidas en esa dirección. Respecto a esto, obviamente el objetivo con relación a los créditos a monotributistas y autónomos es, bueno, primero vamos a tener un gran
paquete de personas, de monotributistas que se pueden financiar, que están precalificados, después iremos viendo, donde hay casos particulares que hay alguna complicación, veremos cómo la tratamos, tenemos diferentes herramientas, tenemos la garantía del FOGAR y ahí iremos merituando en qué casos corresponde tomar alguna acción concreta frente a esto que usted menciona. Muchas gracias.